Una extraña casualidad hizo que recientemente tropezara con un episodio ocurrido hace algún tiempo. Se relacionaba con uno de los hombres más interesantes de nuestra época y también con uno de los problemas más peculiares de nuestra civilización y nuestro tiempo. Lo cuento tal como lo oí, no desmerece a nadie, sea o no cierto. Parece que el señor Eric Gill, el distinguido escultor, se comprometió a hacer un monumento escultórico para la Liga de las Naciones que expresara la necesidad de paz, que es al presente la necesidad más directa y vital, para no decir la más terrible para todos los cristianos y todos los hombres cuerdos. Según parece, hizo un diseño que incluía un símbolo cristiano, pero fue rechazado fundándose en que los no cristianos podían no aceptarlo. Sospecho que no era una cuestión de los no cristianos de afuera de Europa, tanto como de los anticristianos de dentro de Europa. Por lo poco que sé de los dirigentes intelectuales de quienes siguen las doctrinas de Confucio o de Buda, me parece muy improbable que se opongan especialmente a un emblema místico relacionado con Cristo. Y nadie supone que alguien, como no sean los dirigentes e intelectuales, tenga mucho que decir con respecto a esos problemas políticos modernos. En cuanto al Islam, basta con decir que todos los musulmanes han dado ya a Cristo un lugar por lo menos tan alto como el que le han dado muchos modernistas. Lo que produce una perplejidad práctica en este caso es el odio sincero y salvaje que sienten muchos europeos por la religión de su propio pasado europeo. Y esto me interesa simplemente como una comparación histórica, porque se trata realmente de una curiosidad histórica. Es una dificultad muy peculiar de la cristiandad. No parece haber habido nada semejante en el paganismo. En la última fase de este existían dudas de todas clases y denegaciones de todas clases, pero no esa clase particular de dificultad. En otro tiempo quizá se adoraba realmente a los viejos dioses como tales, o se les celebraba como leyendas, o inclusive se les trataba a la ligera como bromas, pero nunca fueron odiados como símbolos. Hubo, quizá, un tiempo, aunque yo dudo de ello, en que la gente creía realmente que Apolo conducía un carro dorado a través del firmamento. Pero de todos modos, mucho tiempo después de que Apolo se hubiera convertido en una abstracción, en una alegoría de la música o de la poesía, en una tradición que nadie, salvo los rústicos más remotos, tomaba enteramente en serio, no había seguramente desde un extremo hasta el otro del Imperio Romano un solo escultor que tuviera algún inconveniente o encontrara alguna dificultad en esculpir a Apolo conduciendo un carro. Los paganos se hacían cada vez más indiferentes con respecto a su religión, o despreciaban cada vez más su religión, pero no sentían irritación alguna contra ella que los impulsase a negarse a utilizar sus imágenes o sus apariencias en el reino de la imaginación. Hubo sin duda multitudes de intelectuales que vivían de la tradición de Eurípides o Luciano, y adoptaron un punto de vista todavía más mordaz o burlón o pesimista con respecto a los dioses. O sencillamente creían que no existían tales dioses en el mundo, pero jamás se habrían opuesto a los dioses como imágenes esculpidas. Nunca oí hablar de ningún caso en que los escépticos paganos se hicieran iconoclastas y salieran a destrozar las deidades populares como protesta en nombre de la verdad abstracta. Aceptaban la lira de Apolo o el caduceo de Mercurio como nosotros aceptamos a Cupido en una carta amorosa o a una ninfa en una fuente de piedra. Podemos decir que el Cupido se ha vulgarizado y ya no es verdaderamente un dios. Podemos decir que la ninfa se ha encontrado con la gorgona y convertido en piedra. Y ellos pueden haber sentido en el fondo de sus corazones que su religión estaba muerta.
pero porque estaba muerta, sentían todavía menos deseo de realizar esfuerzos agotadores para matarla. Si el cristianismo fuera realmente uno de los cultos estudiados en la religión comparada, si fuese realmente, como dicen a veces sus críticos, algo hecho con materiales tomados del paganismo, si fuese en realidad solo uno de los últimos mitos o rituales de la larga muerte inmortal del Imperio Romano, no habría razón alguna para que su simbolismo no fuese utilizado siempre por cualquiera, del mismo modo que el simbolismo de las ninfas y cúpidos sigue siendo utilizado siempre por cualquiera. El verdadero motivo es que esta religión se diferencia en un detalle de todas esas bellas religiones antiguas. No está muerta. Todos saben en el fondo de sus corazones que no está muerta, y nadie mejor que quienes desean que muera. Las personas que dispusieron la erección del monumento a la paz de la Liga de las Naciones no habrían hecho la menor objeción a que se le cubriera con signos y símbolos que fueran en otro tiempo religiosos. No se habrían opuesto a una estatua de la paz que llevase la rama de olivo como una estatua de Minerva, ni se habrían opuesto a una figura simbólica de la salida del sol que tuviese la lira o los caballos de Apolo. No les habría molestado que alguien hubiese concebido el sexo femenino en la forma de Diana cazadora, o al sexo masculino en la forma de Hércules descansando. Todas estas cosas son ahora realmente una alegoría. Y si los cristianos pudiesen aceptar una modificación modernista tan frívola de su punto de vista con respecto a convenir en que el cristianismo está muerto, podrían seguir utilizando sin peligro toda su gran riqueza histórica y arqueológica de imágenes e ilustraciones, y nadie objetaría el empleo de 10,000 ángeles o 1,000,000 de mártires o cualquier número de cruces y aureolas. Pero la base de la resistencia es que toda la comparación moderna entre la decadencia del paganismo y la decadencia del cristianismo es falsa. El paganismo, en el sentido histórico de politeísmo, decayó de una vez por todas. El cristianismo ha decaído 20 veces, pero ninguno de quienes lo odiaban estuvo nunca seguro de que había muerto. Los historiadores racionalistas del siglo XIX encontraron fácil trazar mediante una curva la ascensión y la caída de una religión. Demostraron muy lúcidamente, para su propia satisfacción, que tal monstruosidad histórica fue primeramente un mito, luego una superstición, más tarde una tradición y por fin una abstracción y una alegoría. Y lo que escribieron era en gran parte cierto. Si por casualidad hubieran escrito la historia de Júpiter Amón, pero como una historia de la Europa pospagana, llamada comúnmente cristiandad, es sencillamente falso. No es la historia de algo que dominó en todo el mundo como dominaba en la ciudad eterna, como en la ciudad entera una deidad pagana. No la historia de algo que se perdió cuando un hombre abandonó su ciudad y amplió su mente, teniendo en cuenta a los dioses de otras ciudades. No comenzó siendo tan poderoso como el paganismo y nunca llegó a ser tan impotente como el paganismo. Era la historia de algo que no estaba seguro en el momento de mayor seguridad y seguía viviendo en el momento de mayor abatimiento. De algo que está constantemente saliendo de las catacumbas y volviendo a ellas. De algo que no es enteramente aceptable cuando aparece, ni se le olvida por completo cuando desaparece. Es esta vigilancia enteramente singular e inclusive no natural la única que puede explicar una dificultad como la surgida con respecto a la imagen esculpida de la paz. Es que al proclamar la paz política, proclama la guerra espiritual.
Sus cosas no pueden ser utilizadas como cosas muertas para adornar un triunfo ajeno. No queremos ser el esqueleto en ningún banquete pagano, ni el cadáver en ninguna autopsia científica. Pero, completamente al margen de nuestros diversos puntos de vista individuales sobre semejantes cuestiones filosóficas, este sigue siendo un problema histórico muy práctico. Esos misterios son el fondo del pasado de la Europa moderna, así como aquellos mitos eran el fondo del pasado pagano más escéptico. Si se le hubiese dicho a uno de los últimos escultores griegos que no debía representar nada tomado de los grandes mitos griegos, habría replicado probablemente: ¿Qué representaré entonces? Esas cosas constituían toda la imaginería de su imaginación. Si se dice a un artista de cultura cristiana, cualesquiera que sean sus opiniones, que debe representar a la paz o a la caridad o el amor universal por medio de un emblema familiar y obvio, ¿qué podrá hacer el pobre diablo? Deténganse a pensar en ese punto, porque es un punto perfectamente práctico. ¿Cuáles son los emblemas populares de la paz si excluimos a todos los que proceden de los mitos o misterios o del pasado?